Gloria al Señor. Bueno, en este día quiero compartir la palabra de Dios que se encuentra en 1 Samuel 17. Eso es uno de las historias bíblicas más conocidas, no solamente por los niños, sino por los adultos. Es una historia que nos habla de victoria, es una historia que nos habla de la presencia de Dios. Es una historia que nos habla de cómo Dios pelea por nosotros la batalla. Y aquí nosotros vemos y vamos a ver a un jovencito desafiando a un gigante. Y el tema de hoy se llama el Valle de Ela, así se llama, el Valle de Ela, porque ahí fue la confrontación entre el gigante y este niño, el Valle de Ela. Ahora, desde tiempos antiguos, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, si ustedes se recuerdan, Dios le dijo lo siguiente: no se vayan por el camino de los filisteos, porque el camino de los filisteos era el camino más corto para llegar al desierto. En varios días llegaban ellos al desierto. Pero el Señor le dijo: no se vayan por el camino de los filisteos. ¿Por qué razón? Porque ustedes son un pueblo que no están armados, es un pueblo ignorante de la guerra, en otras palabras. Ustedes todavía no saben lo que es la guerra, por ende, ustedes no pueden pasar por donde están los enemigos de Israel. Así que el Señor le dio otro camino para llegar al desierto, que le tomó un tiempo más largo, pero era por la propia protección. Ahora, nosotros también entendemos de que para que Dios lo quería llevar a ellos, no solamente de Egipto al desierto, sino llevarlos a ellos a la tierra de Canaán, donde ahí había leche y miel, pero que también había gigantes. En esa tierra habían gigantes. Y el pueblo de Israel lo sabía, porque en un momento dado ellos fueron como espía y vieron a personajes de ese lugar que eran gigantes, y ellos se sentían como hormigas delante de ellos, o como langosta delante de ellos. Se sentían pequeños, se veían pequeños. Ahora, en esa narrativa es donde nosotros entramos aquí en 1 Samuel capítulo 17, donde dice el versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca e Efes Damín. Eso significa que los filisteos estaban ocupando territorios que eran de Judá. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. La palabra filisteos implica invasores. Y ellos siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Y aquí vemos que ellos estaban ocupando territorios del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel todavía no había conquistado, o que habían conquistado, pero lamentablemente por causa de la desobediencia los conquistaron los enemigos, en este caso los filisteos. Versículo 2 dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. El valle de Ela era un valle donde vemos que los filisteos, los enemigos de Israel, vienen para pelear con el pueblo de Israel, con el pueblo elegido de Israel. Nosotros vemos que el pueblo de Israel había orado, o le había pedido a Samuel, al profeta Samuel, que buscara, que ellos querían un rey como las demás naciones. Y Dios le concedió esa petición y levantó a Saúl como el rey, el primer rey de Israel. Y nosotros entonces vemos aquí que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Solamente se pusieron en orden de batalla, pero no hicieron absolutamente nada. Y vamos a ver en la narrativa que ellos estaban temblando, que tenían temor por causa de este gigante que estaba provocando por 40 días al pueblo de Israel. Entonces, este hombre... Vamos a ver que este hombre era un hombre temible delante de sus ojos. Versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel
estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y el valle entre ellos. O sea que había una guerra fría, en otras palabras. Estaban uno de un lado y el otro del otro lado, pero no se movía absolutamente un arma. Solamente vamos a ver que se provocaban con palabras y es solamente un lado quien lo hacía. Versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, que la palabra paladín significa un hombre mensajero o un hombre con un mensaje. Eso es lo que significa, o un hombre entre dos, porque habían dos bandos. Y eso es lo que significa paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esta medida medía 9 pies, escuchen esto, 9 pies, que significa 9 pies de alto, que significan 2,5 metros. Era verdaderamente un gigante. Nosotros vemos, por ejemplo, a los que hoy son basquetbolistas, ¿verdad que sí? Que son las personas altas y llegan, lo más que hemos oído que llegan es a 8.1, 8 por ahí. Algunos a 8, lo más alto, 8 puntos ya. Imagínense 9 pies. Lo gigante que era este hombre. Dice, y traía un casco. Vamos a ver ahora cómo describe las escrituras, las armaduras de este hombre. Dice, y traía un casco de codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea que a él le cargaban el escudero de tantas armas. O sea, en otras palabras, este hombre verdaderamente era una máquina de hierro. Una máquina de hierro. No solamente que era alto, sino que estaba protegido y tenía armas para pelear verdaderamente en esta guerra. Un hombre temible. O sea, vemos un Goliat que a la mente humana era invencible. Invencible a la mente humana. Pero ahí no termina la narrativa. Sigue diciendo, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Miren esto. El filisteo entonces empieza a provocar y a desafiar al pueblo de Israel. Y les dice, ¿para qué ustedes se ponen del otro lado cuando absolutamente no van a hacer absolutamente nada? Ustedes son los siervos de Saúl, aquel que venció a los amalecitas y aquel que hizo muchas cosas, pero no hacen absolutamente nada. Y lo está provocando, lo está retando, y el pueblo de Israel en silencio. Y luego le dice, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él le da la solución al problema. El enemigo, Goliat, le dice, escojan a un hombre de entre vosotros que venga a pelear contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea que la batalla, la guerra, al final era por servidumbre. En otras palabras, si yo lo venzo a esa persona, a ese que ustedes elijan, si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros, van a ser nuestros esclavos.
Pero si él hace lo contrario, nosotros vamos a ser sus esclavos, sus siervos. O sea que la batalla en realidad era por servidumbre, por esclavitud. Y vamos a ver con este desafío qué hace el pueblo de Israel que está escuchando. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Y añadió el filisteo y dijo lo siguiente: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Dime un hombre. El hombre estaba que quería pelear porque él pensaba que humanamente hablando podía derrotar a cualquier persona. Y la realidad es que humanamente hablando era imposible que alguien venciera a Goliat. Era imposible humanamente hablando. Y él tenía esa confianza en sí mismo. Su confianza estaba en su persona. Su confianza estaba en las armas que él tenía. Y en el Dios que él le servía, a Dagón. Ahí estaba su confianza. Ahora vamos a ver el versículo 11. Oyendo, escuchen, porque estaban escuchando. Todo el pueblo de Israel estaba escuchando, oyendo. Y más Saúl, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo porque oyeron la voz del enemigo. Así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, también el temor viene por el oír las palabras del enemigo también. Y ellos estaban escuchando las palabras de Goliat, y las palabras de Goliat infundieron en ellos temor, miedo, pavor. Porque con sus ojos viendo a este hombre y escuchando a este hombre, hermanos, cualquiera temblaba. Pero vamos a ver. Y por 40 días estuvo Israel escuchando las palabras de desafío de Goliat. Por 40 días, todas las tardes o todas las mañanas venía este hombre por 40 días a desafiar al ejército de Israel. Saúl y todo Israel se habían olvidado de quién es Jehová. Israel tenía temor, miedo y todo por haberse olvidado de las hazañas que Dios había hecho con sus padres y con ellos en el pasado. Goliat se ha convertido en su peor pesadilla ahora. ¿Dónde estaba Samuel en esta escena? ¿Dónde estaba Samuel? Porque si Samuel hubiese estado ahí, otro gallo cantaría. Pero Samuel no estaba. ¿Dónde estaba Samuel? Lamentablemente, de acuerdo a la palabra, en 1 Samuel 15:35, se le dio un edicto o una palabra de juicio a Saúl, que su reino había sido quitado porque desobedeció a Jehová. Por ende, el pecado de Saúl cayó la palabra profética que venía y procedía de la boca de Dios a través de Samuel. Saúl cayó la palabra profética por su pecado. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué Dios va a hacer? Porque no es a Israel que este hombre está provocando, es a Jehová de los ejércitos. Al igual también que cuando Saulo de Tarso fue camino a Damasco a perseguir a los cristianos y se encuentra con el Cristo de la gloria. Cuando se encuentra con Jesús y Pablo le dice, ¿quién eres? Saulo de Tarso le dice, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero que él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le dice, cuando tú persigues a la iglesia, me persigues a mí. Bueno, Goliat está provocando al ejército de Israel, está provocando a Dios mismo. Ahora, entra en la escena ahora un niño llamado David, que significa el amado. Este niño entra a la escena de esto que nosotros estamos estudiando o leyendo en el día de hoy. Y dice el versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo.
de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Qué vemos nosotros acá? De repente, en la ecuación, entra un niño. ¿Cómo entra este niño a esta escena? A esta batalla en silencio, esta batalla fría que está aconteciendo en Israel. Él no sabe absolutamente lo que está sucediendo. Pero vamos a ver en la narrativa qué sucede. Y dice, y los 3 hijos, escuchen esto, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Escuchen esto. Los 3 mayores hijos de Isaí siguieron a Saúl, pero David siguió a Jehová. Esa es la gran diferencia. Ellos siguieron a un hombre, David seguía a Dios. Y esa es la gran diferencia, no solamente en ese tiempo, la gran diferencia también en hoy día. Nosotros o seguimos a los hombres que son como Saúl, alto, elegante, y Dios le dio al pueblo de Israel un Saúl que era exactamente como ellos lo habían pedido, un rey, tal como ellos lo querían, alto, de los hombres para elegante, fuerte, varonil, porque eso es lo que muchas personas están buscando hoy día. Pero David seguía a Jehová. Cuando somos incapaces, cuando el enemigo se ve como un gigante, cuando todas las cosas parecen estar en contra de nosotros, cuando el enemigo se siente confiado de nuestra derrota, ahí siempre Dios envía a alguien para defender nuestra causa. Cuando muchas veces nos vemos en la esquina, arrinconados, que nos vemos derrotados, que nos vemos sin aliento, en ese momento dado siempre Dios enviará a alguien a pelear por nuestra causa. Cuando el mundo se veía en tiniebla, en oscuridad, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban en la maldición de la ley. Cristo venció por nosotros, pero en este caso, en esta narrativa le corresponde a David. A David será el protagonista que Dios usará para vencer el temor. ¿A quién enviará Dios a tu vida cuando tú te sientes en la oscuridad, cuando te sientas derrotado, derrotada, cuando te sientes sin ánimo? ¿A quién enviará Dios a darte una palabra de ánimo, de aliento? Una palabra de fortaleza, un abrazo que te diga Cristo te ama, que con esas palabras tu alma se levante y tú puedas decir: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Escuchen esto. Versículo 14 dice: y David era el menor, el menor de su familia. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Sí, David tenía 2 trabajos, hermanos. O sea, era un joven, pero tenía 2 trabajos. Él cuidaba las ovejas de su padre, pero a la misma vez también era parte del cuidado en el ejército o en el reino de Saúl. Él hacía 2 trabajos. Y haciendo el trabajo de las ovejas, el padre Isaí, el padre de David, lo envía con una tarea a sus hermanos. Escuchen esto. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, por la mañana y en la tarde.
O sea que no había sosiego, no había paz en el campamento del pueblo de Israel, porque en la mañana este hombre venía con palabras desafiantes, con palabras a infundir temor y miedo en el pueblo de Israel, pero también lo hacía en la tarde, o sea que no había tiempo de paz. Y dijo Isaí a David, su hijo. Aquí empieza entonces Dios a tratar y hacer lo que tiene que hacer, como siempre lo hace en su pueblo. Toma ahora, le dice su padre a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. ¿Peleando con quién? No había pleito, no había absolutamente nada. Había una guerra fría. Entonces vemos acá en el versículo 14 que dice que David era el menor de los hermanos. Y nosotros vemos que cuando Dios le quita el reino a Saúl, Dios entonces le dice a Saúl mismo, a través de Samuel, que Dios ha encontrado uno mejor que él, que es conforme a su corazón y que va a obedecer a Dios en todo. Hablando de David. En el capítulo 16 de este mismo capítulo, de este mismo libro, Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, porque Dios ha escogido a uno de sus hijos para que lo vaya, para ungirlo, para ser el próximo rey de Israel. Cuando Samuel oye la noticia, le dice, pero que Saúl se va, Saúl me puede hacer daño, porque si Saúl sabe que yo voy a hacer eso, Saúl me va a matar. Y Dios le dice, no, ve, y tú le dices que tú vas a hacer holocausto, invita a la familia de Isaí. Y luego entonces dice en el versículo 5, escucha el versículo 5 del capítulo 16, dice, él respondió, sí, ve, cuando llegó a la casa de Isaí, dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, o a Saúl le dijo, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo lo siguiente, de cierto delante de mí está su ungido. O sea que aún Samuel, siendo profeta de Dios, falló. Siendo el hombre de Dios, el hombre que conoce a Dios más que todo en el pueblo de Israel, aquí falló. Porque vio a Eliab y dijo, verdaderamente delante de Jehová está ungido. Pero vamos a ver la respuesta de Dios a su profeta. Veamos la respuesta, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Poderosas palabras de parte de Dios. Jehová mira el corazón, hermanos. Hoy día estamos nosotros viendo que muchas celebridades están en las iglesias. Y que lo que muchas iglesias desean y están buscando son celebridades, hombres que se vean bien, hombres que parezcan personajes de Hollywood, sacados de una película. Entonces, personajes altos, personajes que se vean elegantes, personajes de buen parecer, porque aparentemente para ellos lo externo es lo más importante. Pero no miran el corazón de las personas, que es el carácter de las personas. Y por esa razón nosotros muchas veces vemos en las televisiones personajes que son cristianos, que parecen sacados de Hollywood. Incluso actúan como personajes de Hollywood.
Y podemos nosotros, la iglesia, decir como Samuel también: delante de nosotros verdaderamente está el ungido de Jehová. Pero el Señor nos da una respuesta distinta. No mires lo externo, no mire lo que está delante de ti, no mire la altura, no mire sus características externas, mire el corazón. Miren el corazón, veamos el corazón. Mire lo que dice el versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Miren este niño, miren, David, hermano, no era cualquier persona. David tenía responsabilidades y era responsable con su tarea. Su mismo padre, que sabía que él estaba cuidado de las ovejas de su padre, de esas ovejas, le dio a él una encomienda. Y él se va a la encomienda levantándose temprano, pero dejó a alguien responsable, encargado de las ovejas de su padre. Miren qué responsable era este niño, este joven. David sabía su llamado, y David sabía la responsabilidad que había sobre sus hombres. Era un hombre, un muchacho obediente, muy parecido a nuestros hijos de hoy día. ¿Por qué se ríen? Vamos a ver entonces cuando David entra ahora a la escena. Vamos a ver lo que sucede. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Miren esto, David entra a la escena y ve lo que está sucediendo, y aún lo que él trajo con él lo dejó a cargo de otra persona para saber si sus hermanos estaban bien. Responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, cuando vio lo que estaba aconteciendo, dejó lo que tenía en manos de otro y corrió a donde estaba el ejército. Escuchen esto: los que tienen el Espíritu de Dios poseen un vivo celo por las cosas santas de Dios. Cuando David vio lo que estaba aconteciendo, se olvidó del por qué estaba en aquel lugar, centrándose en su verdadero llamado. David se enfrentó a su verdadero llamado cuando él menos lo esperaba. Así es como Dios trata con nosotros. Solo le toma a Dios un minuto, un segundo, para transformarnos de pastor de oveja a matador de gigantes. David fue con una encomienda a llevar queso y pan. Pero hay una palabra que significa sarandipiri, y eso le pasó a David cuando llegó a ese lugar. Él vino con una tarea, pero encontró otra tarea. ¿Cuál fue la tarea? Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero ahora hay algo que entra a la escena, y las oyó David. Recuérdense que anteriormente dice que las oyó Saúl, las mismas palabras, pero nada aconteció, nada sucedió, todo siguió igual. Pero en esta ocasión las oyó David.
Cuando una persona que ha sido ungida por Dios, llamada por Dios, escucha algo que otros han escuchado, pero la escucha en el Espíritu, todo cambia. Veamos qué sucedió. David escuchó las mismas palabras que todo Israel estaba escuchando por 40 días, de día y de tarde. Pero la reacción de David fue diferente a los demás. El que es llamado por Dios actúa diferente. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían, escuchen, al principio oyeron. Ahora en este versículo dice que veían. O sea, ellos no solamente vieron, ahora están oyendo. Perdón, al principio oyeron, pero ahora están viendo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Todos estaban temblando, aún Saúl, que era el más alto de todos ellos y era el rey, que estaba supuesto a defender la causa de Israel, y no solamente de Israel, sino de Dios. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esto es interesante. Esto es bueno. O sea que le va a dar riqueza a la persona que se enfrente a este gigante. Le va a dar a su hija como esposa. Eso implica de que el tomar a la hija como esposa implica de que puede ser en un futuro rey de Israel también. Y no solamente eso, no más impuestos. Eso es lo mejor de todo. No más impuestos. A él y a la familia, no más impuestos. Entonces, todos veían, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Entonces, la recompensa de pelear contra Goliat y vencerlo es que recibirán grandes riquezas. Hoy día, nosotros somos ricos en misericordia, ricos espiritualmente, porque estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque nuestro David ya venció en la cruz del Calvario. El que vino de la raíz de David, que se llama Jesucristo, ya venció en la cruz del Calvario por nosotros. O sea que nosotros ahora somos más que vencedores, y nuestras riquezas no son monetarias, no son financieras físicamente hablando, son más que todas espirituales, porque lo dice la palabra que nuestra herencia es espiritual, por cuanto estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice que recibirá la hija del rey como esposa. En la gracia ahora, el que venciere recibirá al hijo por esposo. Y ya él venció. Y nosotros ahora somos la novia del Cordero. Y eso es la gracia. Se le eximirá de tributos a la casa de su padre. En la gracia, todas nuestras deudas han sido saldadas en Cristo Jesús. Todas nuestras deudas han sido, o sea que nosotros no tenemos ya deuda con Dios, por cuanto en Cristo Jesús han sido cumplidas, han sido satisfechas. Todas nuestras deudas. Eso es para gozarnos en el Señor. Entonces, David escuche, el versículo 26 dice que David escucha. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo que él quería saber otra vez, porque él escuchó, pero como que quería confirmar lo que él había escuchado.
¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oigan el lenguaje de un hombre de Dios ahora. O escuchen el lenguaje de un ungido. Porque David en el capítulo 16 había sido ungido ya con aceite. Oigan el lenguaje de un ungido. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. O sea, le repitieron las mismas cosas porque él quería estar seguro de lo que él había escuchado. Y cuando le confirmaron lo que él había escuchado, escuchen ahora lo que dice el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Miren lo malagradecido. Parece por estos versículos que los hermanos de David no se llevaban bien con él. Y lo vemos en el capítulo 16, porque cuando pasa la fila de los hermanos de David para que Samuel lo ungiera, ninguno habló de David. Incluso cuando Samuel dijo: ¿habrá otro hijo tuyo por ahí? Ninguno. Incluso iban a celebrar en la mesa sin David. Pero el papá se acordó y dijo: sí, yo tengo uno por ahí que está cuidando las ovejas, que está en el anonimato, está cuidando mis ovejas. Y Samuel dijo: no nos sentamos en la mesa hasta que no venga ese. Hasta que no venga David, no nos sentamos en la mesa. Entonces, escuchen esto. Si nosotros leemos el capítulo 16, vamos a ver lo que sucede cuando David llega. Él le dice, versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Ese muchachito que estaba en el anonimato y que era pastor de ovejas y que olía abeja, ese muchachito que sus hermanos despreciaban y tenían celo porque fue ungido por Samuel, porque ellos vieron que Samuel lo escogió a él y lo ungió, y que tenían celo por él, ese muchachito fue que Dios escogió para ser el próximo rey de Israel. Y no solamente para ser el próximo rey de Israel, para hacer esta hazaña que vamos a estar estudiando la próxima semana. Amén. Padre, te damos gracias por esta narrativa, por esa historia tan maravillosa que podemos nosotros leer y estudiar en estas páginas bíblicas. Gracias, Señor, por levantar hombres jóvenes como David. Hombres, Señor, que estaban dotados por tu gracia, por tu presencia que estaba en ellos. Tú los guiabas, tú los dirigías, Señor. Y aún siendo niños, mi Dios, hicieron hazañas y están, mi Dios, en la lista de los héroes de la fe en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y ahí podemos ver, Señor, que David, se menciona de David la hazaña que hizo contra Goliat. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y aumenta nuestra fe. Y que nosotros también, así como David, no veamos al gigante, sino que veamos quién está de nuestro lado, quién pelea nuestra batalla y quién ya venció y nos hizo a nosotros más que vencedores en su nombre. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.